Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a la presentación de este libro de Carmen Ibarlucea Paredes, Frágiles Biografías. Este libro está editado por la editorial Amargor, que es amiga de esta casa y que hemos hecho muchas cosas juntos, y les agradezco a ambos, a la autora y al editor, a Chema de la Quintana, que está aquí también, que haya querido presentar el libro. Luego los invitamos a compartir un brindis y bueno, tú primero, ¿no? Bueno, al editor siempre le toca primero. Muchas gracias aquí a Claudio y al espacio este tan fantástico donde hemos presentado tantos libros de manera tan gustosa. Gracias a vosotros por haber venido a esta presentación un viernes por la tarde, que suele ser difícil para esto. Y bueno, pues como nos dejan siempre los editores primero que entremos en la línea, pues yo quiero decir que el editor siempre tiene fama de ser un poco clavito, ¿no? Porque continuamente está diciendo que no, yo no publico, no quiero, no me gusta, no quiero. Y tengo que decir que este libro tiene muchos vericuetos, ¿no? Porque hace 2 años yo te propuse, yo quiero un libro tuyo, Carmen. Carmen siempre ha sido la voz nuestra en la Feria de Trujillo. Porque realmente yo el primer día que la escuché hablar digo, joder, esto parece que viene del cielo. Porque la voz que tiene esta mujer es que te acoge y te llega de una manera que es dulce y encantadora, ¿no? Y eso, pues para mí, que soy un urbanita, como fue muy raro. me gusta. Y luego ver cómo tenía a los niños, y cómo los traía y cómo los envolvía y les daba ese, no sé, esa pátina de gusto y de regusto, pues me gustó. Y le dije, oye, pues mándame un libro de cuentos, porque seguro que tú tienes cuentos. Y dije, sí, tengo cuentos. Y resulta que pues, tuvimos un encuentro fallido esa primera vez. Y el caso es que, oye, pues fue por culpa mía, porque quizá no me di cuenta del todo. Yo pensaba que eran cuentos para niños y realmente estas frágiles biografías son una serie de relatos. Ahora tengo que hacer la parte de comentario de texto, que es malísima, porque realmente un editor edita porque le gusta el libro. ¿Entiendes? Y ya está. Y entonces yo tengo que decir que edito este libro porque me gusta, porque al final me gustó, no solo me gustó, sino que encontré que de niño no tenía nada, sino que son biografías, por así decir, o narraciones de gente sencilla, que le pasan cosas sencillas, pero de repente no se sabe cómo ni por qué, ni de ninguna manera, pero todo empieza a complicarse de una manera muy sencilla y al final te encuentras dentro de una tragedia de proporciones sencillas, pero tremenda, y te empieza a entrar un cierto desasosiego, pero que se parece al regusto que deja un buen vino. Y entonces dices, bueno, qué complicación, ¿no? Esto es justo lo que empieza a ser, como lo que llamamos nosotros, literatura, la complicación, ¿eh? Y resulta que está contado de una manera súper sencilla. Y dices, ¿cómo es posible que algo que es tan sencillo sea tan complicado y a la vez no sea complicado, y sin embargo me deje este gusto y este regusto de leer, ¿no? Yo creo que es un libro que hay que leer, y es un libro que yo lo veo muy cinematográfico también, ¿sabes? O sea, porque parece, no sé cómo decirte, o sea, son cuentos que es como si tuviéramos el inconsciente, ¿no? Y creo que se puede crecer mucho con ellos. Yo la verdad es que estoy encantado. Luego encima, la portada que me pasó Carmen, pues anda a pasar una portada, porque me gustan a mí los libros, hacerlos un poco íntimos, sobre todo los de prosa, como no tengo ni idea de prosa, nosotros somos estudiantes de poesía, más bien, y entonces me manda una fotografía de su madre y de su abuela, y la verdad es que a mí me parece que ha quedado un libro precioso y muy acogedor y muy tierno. Y no quiero decir mucho más, porque aquí la que tiene la voz es Carmen, y la que nos va a deleitar, pues seguramente le das un cuento, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos un ratito, charlamos, o nos presentamos y nos decimos alguna barbaridad o alguna cosa que nos guste, y nos entretenemos y acabamos divertidos tomando un vinito aquí, ¿no? Y nada más, os dejo con Carmen. Carmen, tu libro. Bueno, lo primero decir que es muy emocionante estar aquí con personas que en realidad están aquí, porque no todas ustedes, pero sí muchas, o han estado presentes mientras yo escribía. Ahí atrás está Elena, que jugaba en mi casa, y hacíamos teatro
y nos peleábamos y montábamos negocios mientras yo escribía la historia de Mercedes, que era nuestra vecina de la calle. Y hay otras personas que son parte plena en una historia de amor. De un amor que no fue un amor verdadero, pero que dio paso a la verdad. Y este libro ha tardado, desde que se escribió la primera palabra, 14 años en ver la luz. Y muchas editoriales lo han devuelto en silencio, sin decir por qué. Cuando se lo pasaba a algunas amigas y amigos me decían: es que esto es raro, ¿quién lo va a querer leer? Pero no sé, el formato libro es milagroso, porque ahora que es libro, de repente la gente lo lee y dice: ¡qué bien! ¿Cómo suena de bien? ¿Cuántas cosas hay aquí adentro? Y es cierto que es triste, no... Creo que la portada habla muy bien de todo lo que tiene adentro, porque no hay una plena felicidad, pero hay mucha esperanza. Creo que es básicamente lo que yo vivo, que la realidad es triste, que la realidad hay que cambiarla y que podemos. No es una cuestión política. No, porque yo no soy de Podemos. Nada. Pero es cierto, es la palabra adecuada. Nosotras, las personas, podemos ser lo que queramos ser, podemos hacer de nuestra vida aquello que nos propongamos, porque somos nosotras quienes fijan los límites. Y todas las personas que caben aquí dentro son personas que han sido capaces de ver dentro de las circunstancias adversas su potencialidad para ser felices. Y son personas valientes, pequeñas personas que nunca van a estar en los libros de historia, pero si me han impactado es por eso, porque son personas valientes. Hay muchas infancias. Si leen el prólogo, Ana Gracera, que es la amiga, porque esta es otra parte, claro. Yo quería un prólogo. Escribes tu primer libro porque sí, porque te da la gana. Y quieres que vaya acompañado de las palabras de alguien que te quiera. Pero de alguien que te quiera a ti y que quiera la literatura. No, por eso no podía ser, por ejemplo, Juan Carlos Vila, que es mi esposo. Pero es filósofo y no lee ni relato corto, ni novela, ni poesía. Y en casa de Herrero. En estos siglos he tenido que leer. Hombre, más te vale. Pues yo creo que deberíamos leer el prólogo. Si queréis lo leo yo. Vale. Porque luego tú le das un cuento. Y nos lo prestas. Pues yo creo que el prólogo además está muy bien escrito y dice cosas que merecen la pena. Es cortito, Dice: una mañana de otoño, Carmen Ibarlucea me dijo al oído que las personas estamos hechas de palabras y que, más allá de lo poético de la expresión, tenía la certeza de que solo por diálogo interior, charlando sin prisas con nosotros mismos, podremos saber quiénes somos, quiénes queremos ser y comunicarlo al resto. Ella, que sabe de contar historias generando la falsa impresión de que es algo sencillo, ejerce su escucha del mundo con atención. Con sus ojos fijos en los de su interlocutor, pulsa la contraseña que abre el alma humana y se deja empapar de lo que las palabras dicen, también de lo que callan. Da la impresión de que la posterior escritura
le nace del recuerdo y de las entrañas, pero no se encuentra rastro alguno de su interés por juzgar a sus protagonistas. No es bueno confundir estos rasgos presentes en su obra con la famosa búsqueda artificial del estilo propio del escritor. Más bien considero que se debe a la transparencia en el ser de la escritora que impregna sus textos del color de su mirada. Intuyo que no podría ni querría disimularlo. Por cierto, el contagio es un efecto secundario inevitable de su lectura. ¿Quién pudiera aprender a colorear así? Sin embargo, tenga cuidado, no se confíe, porque en este libro encontrará historias terriblemente crueles. Podría pedirle que leyera con cautela y protegiera su sensibilidad, pero prefiero aconsejarle que no lo haga, que se abre y se deje empapar sin temor por cada una de sus esencias. Lo que cuesta entender por qué, ya verá que ocurre como en algunos capítulos duros de la vida, que dejan un regusto dulce y conciliador con Selma. Un regusto tan empático y tan valiente en esta publicación que hasta es posible que mañana logre comprender a quien considera un verdadero monstruo. Al final, detrás de cada ser malvado, solo hay alguien que ha acumulado mucho valor. Acercarse a los cuentos que no siempre son de hadas puede demostrarnos sin dramatismos en carne propia que los seres humanos somos susceptibles de vislumbrar las mayores contradicciones, dobleces y transformaciones. Tal vez la próxima tras la lectura de estas páginas. Frágiles biografías no se amilana con los grandes conceptos, como la maternidad, con una presencia constante en la obra. En el fondo, quién sabe si pudiera ser una forma valiente e inevitable de amor a la humanidad. Por otro lado, y como otra de sus ideas fuerza, varios cuentos incluidos en esta publicación nos demuestran que el poder para cambiar el prefijado destino late con fuerza dentro de cada uno de nosotros, a pesar de la sordera inducida a base de miedo a la propia libertad. ¿Y qué es ella? La libertad, que nunca es gratuita, algo sin lo que vivir solo sería sobrevivir. Así, hermanando ideas, valores, historias y mensajes que, al margen de lo cultural, podrían ser válidos en cualquier punto del mundo, en el momento histórico, Carmen Ibarlucea parece cerrar un ciclo profesional 14 años más tarde. Lo hace precisamente con estos 14 puntos muy personales, gestados en su entorno, a lo largo y ancho de 3 generaciones, a un lado y otro del Atlántico, unidos por un océano de matices. Es muy probable que este sea también un libro puente entre dos etapas literarias, aquella que ella misma vincula con publicaciones útiles, en sentido de didácticas, y estas otras, más personales, y que también enseñan a vivir, pero de un modo más sutil, a través de las vivencias de otros seres humanos. Al fin y al cabo, eso lo que usted me formó. Les invito a adentrarse con emoción en esta gramática personal, de trazo delicado, sensible y poderoso, el de alguien que, como uno de sus protagonistas, por encima de todo, hasta la fragilidad, ama la vida. Es un prólogo que no puedo estar contenta. Sí, cuando lo mandó por email, me dio una llorera. Qué bonito es eso. No, la literatura vale para esto, para llorar un rato, para ser felices, para estar amargado otro. Sí, porque además se lo había pedido a varios amigos poetas y todos dijeron que no. Y ella es la directora de un programa de radio en la mañana en Canal Extremadura, con la que yo comparto 15 minutos los martes. Es un programa sobre tradición oral que se llama La historia secreta de los cuentos. Pero ella lee mucho, todo el rato me está regalando libros y comentando de libros y diciendo esto lo tienes que leer, esto es apasionante. Entonces dije, a ella se lo voy a pedir, y me hizo este tremendo regalo. Bueno, hay 14 historias de personas reales. Obviamente no todas están vivas. La primera que abre el libro es mi abuelo paterno, y después continúan y se cierra con
con una historia de un encuentro fugaz que apenas llegó a durar una hora y media, con una mujer que venía de Nigeria y nos encontramos en Marruecos. Y con ella cierro el libro. Ese se llama La mano de Joy. Y en realidad es mi favorito. Pero está aquí Laura, que también es parte de mi vida. Y ella está grabando un documental. Este es el momento, Laura. Y le he prometido que íbamos a leer un cuento que... Este cuento me costó muchos años componerlo en mi cabeza, porque yo no conozco al niño, que ahora ya es un hombre adulto y tiene 18 años. Pero su madre habla mucho. Su madre es muy superdotada, su mente va muy rápido y se va de un tema a otro de una manera que te cuesta mucho seguirla. Pero yo soy una persona paciente y sabía que esa historia había que contarla, porque no se suele hablar de las dificultades, de estas diferencias en la forma de razonar, de pensar y de crecer. Así que después de 3 años, tomando notas, lo que quedó fue esto, que hoy día se lo dedicamos a Laura. Se llama 13 puntos de excentricidad y está dedicado a Jacqueline y a Carlos con alegría. Después ustedes pueden hablar, destrozarme y todo lo que quieran, ¿ya? El pediatra la vio salir y meneó la cabeza en señal de incredulidad. Llevaba 30 años de profesión y había escuchado muchas locuras en boca de madres primerizas, pero lo de esta mujer superaba a todas las demás con creces. Fue una suerte que se mostrara educado al tranquilizarla, pues de lo contrario, llegado el momento de la disculpa, todo hubiera sido más violento. La madre, al salir de la consulta, comprendió que estaban solos, su esposo y ella, con su pequeño problema. El pequeño problema sonreía y parloteaba aceleradamente, contando a su madre todo lo que veía. La gente se volvía a mirarlos, pues el nene, entusiasmado, señalaba coches, motos y camiones, explicando aceleradamente cosas incomprensibles, mientras su madre respondía sosegadamente y coherentemente sobre el funcionamiento de los motores de explosión, lo que hacía de la conversación un verdadero espectáculo. Habían acudido al pediatra porque en realidad no sabían a quién acudir. Y no es que no lo vinieran sospechando casi desde el comienzo. No es normal tener un bebé de 3 meses que apenas duerme, o un bebé de 7 meses que te llama por tu nombre, o un bebé de 10 meses que cuenta hasta 10 y reconoce las letras. Pero un bebé de 2 años y medio que sabe leer la letra autógrafa de su madre, eso es algo que no puedes dejar pasar. Doctor, ayer, mientras yo estaba poniendo a su hermano en el cochecito para salir, lo escuché hablar en la cocina. Había tomado el papel donde yo había escrito lo que necesitaba comprar y leía: leche, arroz, agua. El médico no quiso escuchar más. Ella supo que había llegado el momento de respirar profundo y tomar fuerzas. Las iba a necesitar. Aquel tesoro hiperactivo de su corazón cumplió 3 años y acudió durante 2 semanas a la escuela infantil. La profesora, con buen criterio, le sugirió esperar 1 año más. Y 1 año más no fue suficiente. Aquel bebé que no conocía el llanto enmudeció. Sus ojos pestañeaban aceleradamente, sus labios se curvaban con tristeza y dejó de hacer preguntas. Su madre lo sacó de la escuela. 2 años permaneció en silencio, desconfiando del mundo. El gobierno regional los acusó de irresponsables y los amenazó. Ellos, los padres, llamaron en su defensa a psicólogos especialistas
de la potencia mundial. El veredicto, un CI de 255 puntos y una personalidad con 13 puntos de excentricidad. Más de 10 puntos te convierten en alguien poco convencional. El juez sabiamente dictaminó: el sistema educativo no está preparado para atender las necesidades emocionales y cognitivas de este niño. Solo sus padres pueden darle al mismo tiempo el amor y el estímulo intelectual que necesita. La madre sabía que había vencido, pero no al gobierno regional, ni al saber médico, ni al poder judicial, cosas todas banales. Ella había vencido a la infelicidad y a la muerte. La madre, en su infancia, conoció el dolor de otras madres en su familia, madres que no habían podido arrancar a sus hijos del abrazo apretado de la tristeza, de la incomprensión del mundo, donde no hay espacio para la diferencia, pero ella había aprendido esa lección. Toda la infancia, la adolescencia y la juventud había vivido preparándose y estaba dispuesta a vencer en la anómala batalla entre los genes heredados y lo que dicen que es normal. Tenemos la mano de Joy también, ¿no? La mano de Joy. Que es muy cortita la mano, ¿no? Sí, es cortito. ¿Sí? Y ahora charlamos después. ¿Puedo beber agua? ¿Te das permiso? Fuera alguien. ¿Eres alguien? Pero bueno, no alguien que dice sí. Yo eso no tiene palabras. Es que no sé, porque la botella es muy linda. Y si es decorativo, es un florín. Claro, Esto no es. estas cosas nunca se saben. La mano de Joy. A la frontera, para que el amor las borre. Bueno, un secreto. Yo desde pequeñita, desde que llegué a España con 4 años y entré en el colegio con 6. Y tenía una compañera que era de Guinea. Era negra, preciosa. Y yo quería ser como ella. Es hermosa. Sus ojos traviesos se abren desmesurados y su sonrisa es en el mismo momento acogida y entrega. Tiene el color que siempre he deseado para mí, la piel que me asombra y el olor que me embriaga. Nos encontramos, esta es la parte difícil, en la Rue de la Liberté. Yo bajaba desde el Café París a la Medina de Tánger. Ella, una mujer de 20 años, limpia y silenciosa, extendía su mano desde un portal. Su bebé dormía recostado en su espalda. 9 meses quizás, mucho camino recorrido. Yo venía desde Nigeria y había llegado a Marruecos planeando pasar a España. Esperaba en Tánger una barcaza de pesca que la llevara a salvo del viento y las olas a cambio de unos cientos de euros. De las manos blancas y suaves del hombre que yo amo, recibió unas monedas y de sus labios recibimos una bendición. Fue el principio. Volvimos a encontrarnos en los puestos de aceitunas del mercado del Gran Zoco. Nos miramos en silencio. Sonreímos las dos. No me reconoció. Su mano se extendió ante mí. Siempre lamento no saber idiomas y siempre agradezco ser tan buena en el lenguaje corporal. Su mano extendida me pedía un dirham o más. Pero yo voy siempre sin dinero, da igual el país. Sonriendo, toqué mis bolsillos y abrí las manos ante ella, vacías. Aún con la sonrisa de par en par, toqué su brazo suavemente, mientras con mi mano derecha dibujaba lentamente el movimiento de la espera. El chico del puesto de aceitunas me miró con extrañeza, pero no se atrevió a juzgarme. Joy, mi amiga, se escondió de su vista. Traviesa, desde su escondite, tomaba una aceituna y se la llevaba a la boca mientras esperaba a que terminaran de atenderme. El hombre que yo amo me había dejado allí encargada de recoger el pedido. Un cuarto de aceitunas negras picantes.
un cuarto de aceitunas amarillas, un cuarto de las verdes con especias, un cuarto de las negras sin picante, medio kilo de limones confitados para el tallín. Las preguntas se agolpaban en mis labios, pero no se atrevían a salir. Llegó nuestro traductor. Había comprado envases de plástico para guardar las aceitunas dentro de las maletas, sin hacer peligrar la ropa. El hombre que yo amo es cuidadoso en todo. No hizo falta que le dijera nada. Pagó las aceitunas y habló en francés. Joe no lo entendió. Habló en inglés. Le respondió. Fue entonces cuando nos conocimos, cuando supimos nuestros nombres, cuando compramos juntas cereales, pañales de celulosa, crema hidratante y otras cosillas que he olvidado. Joe nombró a Dios. Nos miramos mejor, más profundo. Mis ojos le dijeron: ¿quieres que nos cambiemos la vida? Sus ojos respondieron: no puede ser. Los hijos no son intercambiables. Toda vuestra. Si queréis hacer una pregunta o algo. Me parece alquimia escucharte a ti leer. Qué bárbaro, es una bendición. Es precioso. Oh, Muchas gracias. Tú eres un regalo. Tú. Qué bárbaro, qué bonito. Qué bueno que... Ha sido muy bonito, muy emocionante escucharte leer. Muchas gracias. ¿No tienen curiosidad? ¿No quieren destrozar ningún cuento? Destrozarlo. Sí, yo sí que tengo una curiosidad, y es, aparte de los problemas de llegar a poder editar el libro, independientemente de eso, porque has tardado 14 años en publicarlo, ¿es que has tardado 14 años en cerrar los cuentos o ha sí, sido bueno, algo? han ido cambiando los cuentos, porque los primeros que empecé a mandar a las editoriales no eran todos los que están aquí, porque no habían nacido algunos. Este de la mano de Joe tiene 4 años. Y el primero que escribí, que es La vida buena, que es sobre nuestra vecina con Elena, en Puebla de la Calzada, allá en Badajoz, que es donde yo llegué a vivir a Extremadura, es el que tiene 14 años. Pero después, hace 4 años paré. Ya no le di más vueltas al libro, ya quedó fijado. Y siguió siendo rechazado igual. Me mira así de Fuiste tú. Es que para mí fue una complicación. Yo pensaba que solo hacías cuentos para niños. Y claro, de repente unos cuentos tan amargos y tan extraños y tan sencillos, no son amargos, ¿no? ¿O sí? Son tristes, pero yo pensaba que eran creados, que no eran de personas. Son personas Sí, reales. más emoción. Claro. Claro, es que eso a mí me sorprende, que yo estoy acostumbrado a trabajar con chalaos y de repente me encuentro gente sencilla que le pasan cosas sencillas, pero yo como he contado antes, y te sorprende y dices, ¿qué arte tiene esta mujer? Más raro, ¿no? Y claro, ya lo raro entra dentro de nuestro sistema editorial. Si es algo raro, ya consideramos que es bueno, ¿no? Y entonces, pues sí. Pero qué tontería de nosotros, que, o sea, no entiendo. Tú Sí. eres una maravilla porque agarras lo que debe ser, no entiendo por qué te comentas con esto. Nosotros montamos la editorial basado en los estados alterados de conciencia. Y entonces, pues siempre hemos trabajado con los chalados. Que vivan los chalados. Entonces, pues si no trabajo con un chalado, pues no, hay muchas editoriales, oye. Para mí era muy importante, digamos, encontrar algo o que fuera vigilado, que fuera distinto, y no algo sencillo, claro, es que lo sencillo me vuelve loco. Y resulta que es que tenía una sencillez maravillosa, y creo que es un libro que me ha dejado gozo, o sea, me ha dejado, lo que os he dicho antes, el regusto ese, cuando te tomas un buen vino, y el vino, el peligro es suave, ¿sabes? No te enteras de que estás tomando, o en este caso estás leyendo algo peligroso, pero peligroso es su sencillez. O sea, te crees que es nada, que no pasa nada, que es muy sencillito, uno coge una cucharadita de azúcar y la pone en el café,
Pues no, ahí es donde está. Dicen que de la taza a la boca el mundo se equivoca. Pues ahí en la literatura de Carmen está esa equivocación y esa maravilla de la literatura, y que ella lo hace. Y lo hace de una manera muy particular, porque también es muy raro que uno que no escribe continuamente pues tenga una voz propia, pero es que la voz propia es de la pura sencillez, de una pura sencillez tan personal, que es lo que lo hace en un libro, de verdad que merece la pena. Y no voy a decir más porque va a parecer que soy el editor y que estoy que son cosas muy buenas, pero es lo que como lector, pues más o menos, y así un poco por encima, pues yo he visto, ¿no? Y nada más. Y te quería hacer alguna pregunta, pero a ver si me acuerdo. Hacer alguna preguntita a vosotros, o si alguna leído Las algo. personas reales que salen ahí y que viven, ¿qué opinan de los cuentos? Ah, pues O de sus tenemos aquí a Esther, que te puede responder. Yo no he querido leer su cuento porque no sé si ella quiere que lo lea. No, que me da vergüenza. Pero ¿Les pediste permiso? sí. Oh, perdón. Les pedí permiso. De hecho, en la presentación radiofónica habló Mercedes, que es la persona de la vida buena, y fue muy emocionante. Bueno, ella es una niña de la posguerra española, entonces su vida en el inicio es difícil, y a mí lo que me llamó la atención son un matrimonio que nunca fue a la escuela, y ella es la única de los dos que sabe leer, y sabe leer porque escuchaba a su padre enseñar a leer a sus hermanos. Y es lo que cuenta básicamente el cuento, ¿no? El largo proceso en el que una persona que quiere leer aprende y no se da cuenta. Y Mercedes lo contó así en la radio. No de esta forma en que lo cuento yo, obviamente, porque ella es de Badajoz y lo cuenta mejor. Y luego hay un cuento dedicado a Marcelo, que es un amigo boliviano que conocí aquí en Madrid, que estaba divorciado 3 veces. Entonces yo conté su primera historia de amor, su primer error. Se lo mandé y me dijo, por favor, pon bien claro que es para Marcelo. Lo pone para Marcelo. Así que, bueno, se irá a Bolivia un día de estos. Ahí está, Marcelo. Y después, claro, hay personas que ya han fallecido que son de mi familia. Aquí hay un poco de ti también, porque está la historia de mi abuela, con la que me reconcilié volviendo de Soria. Porque mi abuela era del bando de los nacionales, y eso a mí toda la vida me avergonzó. Pero Laura me ayudó a ver que era una mujer heroica, porque ella defendió la iglesia de su pueblo para que no la incendiaran. Y con malas artes emborrachó al caballero, no sé quién era, que quería incendiar la iglesia. Y cuando lo tuvo dormido entre todas las mujeres del pueblo, porque solo había mujeres y ancianas y ancianos, lo ataron con el mismo mosquetón que él las estaba amenazando. Ellas se lo llevaron al pueblo donde estaba el retén, que ellas pensaban que era de los nacionales, pero eran Asturias, y en esos días por la mañana era de unos y por la tarde de otros, y cuando llegaron era de los republicanos. Pero no pasó nada porque los que estaban allí en Panes encontraron que era muy razonable que ellas hubieran defendido su patrimonio histórico-artístico, y lo metieron a él en el calabozo y a ellas las dejaron irse. Pero aunque era una historia que siempre me había impresionado, yo se la conté a Laura en el coche y ella me dijo,
pero si es una historia que merece la pena ser contada. Y está aquí. Y eso le impresionó mucho a Ana, por eso escribe el prólogo, porque dice, ¿cuánto amor, ¿no?, en esa historia de alguien que es parte de ti, pero es justo lo contrario de lo que tú buscas en la vida y de lo que quieres para el mundo. Y no sé, yo esperaba que Elena hablara de los 13 puntos de excentricidad, o no. Yo sí que quería preguntarte cómo se te ocurrió, porque hace 14 años que Mercedes te contaría su historia y las historias de tu familia y eso, pero ¿cuándo y por qué decidiste no solo contar los cuentos de la cultura popular, sino contar los cuentos de la vida de la gente? Porque a mí me gusta la gente. Eso es lo que has dicho, ¿sí? Y este libro abarca un siglo. Solo están los cuentos que tienen una continuidad histórica, pero tengo más, y todos son de gente de verdad, pero porque me gusta la gente. Es un vicio. Porque yo creo que yo vivo en un estado alterado de conciencia permanente. Hombre, yo creo que todos vivimos una especie de delirio que más o menos controlamos, más o menos, no del todo, y bien, y eso así es la vida. Lo bueno es de ese estado de delirio, ese estado alterado, conseguir que hable oficinas dentro, ¿no? Y yo creo que aquí pues os vais a encontrar, como decía un profesor de matemáticas que tuve yo cuando era pequeño, que decía, no os preocupéis de los libros gordos, no cuentan nada, preocuparos de los libros finitos, eran matemáticas, claro. Esos son los libros gordos. Pero en la literatura se parece, o sea, los libros que son muy cortitos, dice, aquí esto no cuenta nada, pues seguramente os daréis cuenta que son mucho más peligrosos y más profundos y os llevarán a regiones donde merece estar o merece haber pasado por ellas. Y no quiero decir más, puede parecer que soy un apólogo. Sí, una pelea que teníamos con Chema, porque él decía ilustraciones, ¿no? Querrás que lleve ilustraciones. Y yo le decía, no, no quiero. Solo quiero las palabras. Claro, yo no entendía nada. Se dedica contando los cuentos con los niños, los quedan todos embobados y tal, y ahora me viene y dice que no quiere. Joder. Es que también es muy teatral. Yo estoy mirando, me has descrito esos sentimientos, pero en personas, ¿no? Sí. Y eso es muy y surgen las imágenes de las palabras. Y también es por una manía. Cuando yo era pequeña, a mí me costó mucho aprender a leer. Yo soy disléxica, tengo muchas faltas de ortografía, ¿verdad? Bueno, cada uno es como quiere, ¿eh? O como puede. Y mira, yo siempre he pensado que la gente se la quiere más por sus defectos, que son personales, que por sus virtudes, que suelen ser bastante comunes. Entonces, lo que hace, digamos, diferente o distinto de verdad a una persona es donde cae, con su defecto, con su cosa. Es donde se ha refugiado, donde ha peleado, donde ha luchado. Y si sale de eso, pues realmente te encuentras belleza y te encuentras valor. Y yo creo que este libro tiene valor, precisamente por eso, la pura sencillez que tiene, que a mí me ha desmontado. Yo pensaba, siempre busco cosas complicadas y todo muy raro, y de repente la sencillez es la que te desarma del todo, ¿no? Y es una admiradora de la vida. Ella habla de la vida admirando, no solo la mira, Sí, sino la admira. Pero al paso, o sea, como si no tuviera que ver. O sea, yo estoy... Aparentemente. Claro. ¿Por qué Frágiles Biografías si parece hablar de gente muy fuerte? Porque todas las personas somos fuertes, pero no vamos a aparecer en los libros de historia. Los de literatura. En la literatura, sí, yo creo que la literatura es el único lugar donde uno se encuentra con la vida real de los otros. A mí me gustaría que contaras la primera vez que leíste a Mercedes el cuento
Pues Mercedes lloró. Bueno, vuelvo a repetir, Mercedes no sé. Mercedes es la persona de la vida buena, que es uno de los cuentos más largos. Y yo en esa época estaba escribiendo una novela por encargo. Piedra Negra. Sí. Hay que ganarse la vida. Y lo hacía muy mal. Las novelas no son para mí. Era mi primera novela y ha sido la última. Y entonces yo pasaba a casa de Mercedes porque ella estaba muy enferma a conversar en la mesa camilla. Mercedes estaba prácticamente ciega y ponía la televisión muy fuerte, pero cuando yo llegaba la apagaba y me contaba cosas. Y yo iba, cuando volvía a casa, las escribía. Yo escribo en ordenador, nada de papel y lápiz, porque es muy cansado. Y tengo un tablet y me lo llevo a todas partes y tomo notas y me mando los emails a mí misma para no tener que transcribir las notas. Y cuando tuve listo el cuento, para mí escribir no es fácil. Me gusta mucho escribir, amo escribir, pero no es fácil. Yo no soy de esas personas que llegan y ya está. Cada cuento tiene meses en que le quito y le pongo y le doy vueltas y me mareo y sueño porque yo escribo durmiendo, escribo mucho durmiendo. Y entonces cuando lo tuve, fui a su casa y se lo leí. Me escuchaba ella y su esposo con muchísima atención. Mercedes iba llorando. Pero bueno, yo se lo leí entero y cuando terminé, Mercedes dijo: fue así, esa es la verdad. Y guau, eso es ¿Tú qué sabes contar? Y ninguna persona que se ha visto reflejada aquí me ha dicho que no fuera la verdad. Hay un cuento muy muy cortito. ¿Lo puedo leer? ¿Lo puedo leer? Sí. ¿No es el tuyo? Que acabo de conocer en enero a la persona que le da vida al cuento. Se titula Uno elige, está en la página 33. Pongo gracias a Esther Q, por no desvelar más, que me contó la historia de su madre. Y a su madre la acabo de conocer ahora en enero. Su madre y Esther son evangélicas de la iglesia del séptimo día, no sé, les pido perdón públicamente. Y yo pensé que no iban a querer estar en el libro, pero me sorprendieron las dos porque dieron su permiso. Y su madre, ahora cuando nos hemos conocido, también me dijo: es verdad. Dice: Tolstoy escribió alguna vez que el niño reconoce a la madre por su sonrisa. Esto es parte... Yo es que soy ecofeminista, es un defecto que tengo. Si me miras a mí como si yo tuviera... yo no fui. Lo digo por mí. Bien, vuelvo a empezar. Tolstoy escribió alguna vez que el niño reconoce a la madre por su sonrisa. ¿Y quién soy yo para ponerlo en duda? Sinceramente creo que en verdad es así. Solo que en lugar de dar el nombre de madre a la persona, hombre o mujer, que nos sonríe y nos ama, nos hemos acostumbrado a nombrar a la mujer que nos parió, y no siempre es la misma.
Ella era una niña larguilucha y deslavazada, fruto de un matrimonio desigual que terminó en un luto prematuro, el luto de una mujer por su alma. Ella era una niña inteligente y hermosa, fruto de una cierta inconsciencia. Aprendía rápido y le gustaba jugar. Los días que estaba con su madre en la ciudad, era molesta, pesada y estúpida. Sus preguntas, sus canciones, el desorden de sus juegos, todo molestaba. Los días que estaba con su abuelo en el campo, era cantarina, trabajadora y amable. Sus carreras por la casa, sus manos laboriosas, su imaginación desbordada eran siempre alabadas. Los días que estaba en la ciudad no olvidaba sus días en el campo. Los días que estaba en el campo olvidaba por completo sus días de ciudad, porque ella era una niña inteligente y hermosa que desde que nació supo elegir. Después, claro, ha sido madre, y sí, lo saben sus hijos, que la reconocen por la sonrisa. ¿Ya está? Son 20:47. Lo digo porque hay gente que se tiene que ir. Podríamos estar toda la noche escuchando. Solo una pregunta, Ike. ¿Por qué has elegido la foto en la portada? Esta foto en concreto. Porque el tercer cuento que escribí, que es parte de este libro, aunque no va el tercero, que se titula Suyay, es la historia de mi madre y de mi abuela. Y tengo otro amigo, que es el segundo cuento que escribí, que es la persona que huyó de la dictadura de Pinochet y está contado desde su clave de padre. Lo cuento en dos voces, el padre y la madre con sus hijos de 4 años teniendo que huir de la dictadura, sabiendo que el padre está condenado a muerte porque es de los 100 nombres que aparecían en la lista del primer día. Y le pasé mi cuento de Suyay, que es sobre mi madre, y me dijo, no me gusta. Y yo es que soy muy desobediente. Muy desobediente. Todo el rato y en todo. Y no es mi cuento favorito, pero sí es mi cuento más trabajado, porque cuando él dijo este cuento no merece la pena, yo dije, la tiene que merecer. O sea, yo voy a conseguir que este sea un buen cuento. Y siempre, desde que aprendí a leer, que me costó mucho, he leído mucho. Y libros sin dibujos. Porque los libros con dibujos son para gente que no le gusta leer. Y mi madre me escuchaba llorar y me escuchaba reír y me veía escribir, pero mi madre nunca leyó nada que yo hubiera escrito y se murió sin leer nada que yo hubiera escrito. Pero yo escribo porque ella, obviamente, bueno, yo soy fracaso escolar. Y lo que más decían de mí, sí, lo digo siempre, es mi profesión. Ya no sé si mi profesión es decir que soy fracaso escolar o soy fracaso escolar. Según nosotros, ¿no? Muchas veces no fracasan, según otros, ¿no? Lo que más me decían es que no servía para nada, que iba a tener que ganarme la vida limpiando escaleras, porque además tenía un carácter insoportable y ningún hombre iba a querer casarse conmigo. Eso es mi padre, que es un padre un poco tradicional. Y yo escuché a mi madre decirle a otra madre, cuando se suponía que yo no estaba, mi hija tiene una gran personalidad y va a ser lo que quiera en la vida. Y fue. Y bueno, entonces creo que mi primer libro de Porque me da la gana
que es este, tenía que ser para ella. Sí. Hay que ser metodista. Y ya que nos has puesto a hablar de los profesores. Pero eso No se perdona que el primer cuento en un viernes fuera de educación. Ya lo veremos luego. Cuéntale, se llama tu profesor de literatura. Sí, bueno, este libro Para salvar la profesión. No, yo te pediría que como colega que le mandes un ejemplar que va a hacer no se puede decir da igual. Y soy esa. Este libro está dedicado a dos hombres. Dedicado a don Mariano, mi primer profesor de literatura, donde quiera que esté, porque es que se llama Mariano González. ¿Cómo para encontrarlo? Y a Jesús Carmena, mi profesor de literatura en bachillerato, gracias a ambos por la ternura y el positivo efecto Pigmalión. Yo soy fracaso escolar. Yo suspendía todas. Quiero decir todas. Religión y gimnasia también. Una pregunta, ¿lo hacías a posta? He terminado por pensar, porque es verdad que leía mucho y en eso se me iba el tiempo. Pero estos dos hombres que me suspendían, porque no les quedaba más remedio, siempre me decían que ellos no entendían qué es lo que pasaba conmigo, pero que no era una cuestión de inteligencia, que yo era inteligente y que yo sabía, pero no encajaba en el sistema y no me podían aprobar, porque el sistema pone un marco y tienes que estar ahí. Y yo claro, me devolvían los exámenes de un rojo brillante. Creo que era para salvar la profesión. Pero ellos reconocían que eso no era yo. Por eso cuando la gente dice, no te eches mierda encima diciendo que eres fracaso escolar, digo, no. Yo, fracaso escolar significa que el sistema ha fracasado conmigo, no significa que yo haya fracasado. Y mis profesores me lo decían. No te podemos aprobar porque, claro, con estos exámenes no se puede. Luego, aparte, mis problemas soy discalcúlica. Las matemáticas... Es curioso porque yo las entiendo, pero los números se vuelven locos. Tienes una matemática celeste dentro de la cabeza. No sé, pero cuando me estreso, yo puedo hacer la misma suma varias veces y obtener cada vez un resultado diferente. Magia. Sí. ¿Ves? No soy la única. Eso pasa mucho en América, ¿eh? Y el sur. Sí. No sé por qué. Debe ser cosa de... Vamos a ver. Yo he ido con una persona de Colombia, una colombiana, que le pasa lo mismo también. Mis hijos me decían todo lo que quieren, pero no me enseñen matemáticas. Yo conozco muchos banqueros que les pasa lo mismo. Pues sí. Sí, pero eso ya es así. Bueno, pues eso se lo meten en el bolsillo, ese es el problema. No todo. Porque a veces hacer la cuenta les sale distinto. Vaya. Si ya estamos acabando, te puedes quedar ahí fuera. Llegó al postre, que es lo mejor, ¿no? Bueno, eso sí, salvando la profesión, quiero decir, el profesional dentro del sistema está conceñido, pero aún así puede establecer una relación de persona a persona con sus alumnos y mostrarles que el mundo es más grande que el centro escolar y que la vida no se acaba ahí. Y eso fue lo que estos profesores hicieron conmigo. Me suspendían, me decían, pero no pasa nada. Tú eres inteligente, tú eres una persona capaz, tienes un montón de cualidades, sabes mucho. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que suspenderte
porque en este pequeño espacio no hay más remedio. Pues es como los niños que dicen así no es en el cuento, pero luego lo que te dijo, no sé lo que te pasa, no sé por qué tienes tanta falta de ortografía, pero no dejes de escribir. Sí. Eso es lo que te hace. Ya me cuento ese cuento de la pelucita mal. Ese fue el segundo, que no se acuerda de mí, porque a él lo he contactado en su instituto y le escribí. Y Jesús Carmen, es que ya estoy llegando a los 50 y fatal. y me regaló, cuando yo tenía 15 años, el libro del guardián en el tren centeno de Salinger, que ha marcado mi vida. Y la de tus hijos. Y la de mis hijos. Sí, porque yo les di a mis hijos el libro cuando tenían 15 años y mi hijo menor dijo, bueno, es entretenido. Pero mi hijo mayor dijo, menuda mierda. Pero él puso una dedicatoria con la esperanza de tener una amiga escritora. Y yo lo contacté para decirle que el libro ya estaba, iba. Y me dijo, pues no me acuerdo de ti. Ostras. Porque el hombre siempre fue sincero. Bueno, pero tuvo razón. Pero tuvo razón. Lo que pasa es que, claro, ya no soy su amiga. No, tiene muchos alumnos. Cada año cambia. Yo lo comprendo. Será mi esperanza porque mi apellido es un poco diferente y no hay tantos Ibarluseas por el mundo. Entonces, a lo mejor le suena, pero no, mala suerte. Igualmente creo que cuando llegue el libro a sus manos se pondrá contento. Y si no, pues no me voy a enterar. Pues me parece que toca el mito ahora, ¿no? También tendremos para la segunda entrega, ¿no? Sí, no dejes de escribir. Por favor, no dejes de escribir. La continuación. No, sí, sigue. Hablan del hombre que yo amo, ¿no? El hombre que yo amo. Sí, que ya le he venido contando Ayer estuve con una persona muy especial, que es una chica que tiene 32 años en un programa en la radio que se llama Crónicas de la Imaginación, y me contó algo de su vida que me dejó impactada. Entonces esta noche lo he escrito. Hoy se lo he contado a él. Sí, todos los he escuchado de primera mano. Bueno, también hay uno que soy yo. Sí, él también Bueno, está aquí. Sí. Yo en una vida anterior. El pelo. Y con pelo sí, porque es de cuando yo lo conocí. Eres muy amable. Antes me han dicho que estaba igual que hace 15 años. Nada va a superar eso. Tú igual, lo que falta es el pelo. Bueno, pues Mentirosa. Pues yo creo que se merece un aplauso. Creo que habrán puesto bonitos. Han sonado cristales. así es. Bonita. Muchas gracias por editarlo. Qué bonita. Pero ¿cómo te pones Estás igual. Pero bueno, sí, algo bajito, pero más algo más. No puede ir a otro. El último estuvo muy chulo, llenamos la sala y estuvo bueno. Ya con más músicos. Ella ya tenía nosotros de...
Me alegro mucho de ver. Yo también. ¿Qué? Ahora ya vuelves a tener ganas. Pues, Así se ve. Muy bien, la verdad es que muy bien. Esta obra ha cuidado sido... mucho, ¿vale? Es como una terapia. Sí, venga. Sí. Me alegra mucho. Espera, es que es... Sí, lo sabía. Sí, que tenías, que os teníais que ir. Por eso os sentabais atrás. Y por eso he dicho. Ya,